Muy buenos días. Estamos agradecidos con nuestro Padre por este nuevo día, este nuevo tiempo, porque la palabra de Dios nos dice que nuevas son sus misericordias cada día. Y si nuevas son sus misericordias cada día, todo lo que Dios hace es nuevo. El hombre es repetitivo, el hombre copia, el hombre se acostumbra, el hombre arrastra tradiciones, costumbres, paganismo, pero Dios es un Dios que renueva de día en día aún la mente del ser humano si nosotros nos ponemos en manos de Él. Y hoy día este cántico nos dice: nadie como tú, porque realmente no hay algo más grande en el mundo o quien creó al mundo que nuestro Dios. Y dice: nadie como tú, Jesucristo, eres la fuente de agua viva. Hoy día vamos a estudiar la palabra fuente, porque fuente quiere decir un manantial que nunca termina, y Jesucristo es esa fuente que nunca acaba. Jesucristo es el principio y es el fin. Jesucristo es el alfa y el omega, que no tiene cuándo terminar. Por eso es un manantial de agua viva, porque los ríos se secan, los mares dejarán de existir, pero Jesucristo es una fuente, es un manantial. Jesucristo es como una cisterna que siempre mantiene el agua, es un pozo donde ahí está lo que calma la sed, es un estanque, pero Jesucristo es una fuente de agua viva. Y hoy día vamos a ver qué es una fuente según la palabra de Dios. Como ya hemos visto, pues fuente es algo interminable, y esto habla de un manantial, y Jesucristo es la fuente de agua viva. ¿Qué es agua viva? Agua que da vida. Porque Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: del agua que tú bebes volverás a tener sed, mas el agua que yo te daré nunca jamás tendrás sed. Fue ahí cuando esta mujer dijo: dame de esa agua. Y es esta la expresión que Dios quiere que tengamos todos los seres humanos y los que estamos caminando con Cristo: dame de esa agua, porque esa agua es la que nos hace mantener firmes y estables, y no estamos tambaleando, no estamos como las nubes arrastradas por el viento, un día sí, un día no, un día adelantamos los pasos, otro día los atrasamos. Cuando tenemos la fuente de agua viva, que es Jesucristo, seremos firmes, porque la fuente nunca escasea. Y bueno, vamos a estudiar un poco en este tiempo qué nos habla de la fuente, la palabra de Dios. Y en el Salmo 104, verso 10, dice el salmista: tú eres el que envía la fuente por los arroyos, van entre los montes. Bueno, el salmista está aquí expresando qué es lo que hace nuestro Padre Dios. Y le dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. O sea, usted ha visto en la selva, en las montañas, en los pastizales, en medio de la naturaleza, de lo que Dios ha creado, es Dios quien hace nacer las fuentes. Él es quien riega la tierra, y van entre los montes, porque entre los montes están los ríos. Ahora los ríos han dejado de existir, muchos, porque el hombre ha quitado lo que Dios creó, ha quitado los montes, ha hecho que el sol llegue perpendicularmente sobre los ríos, sobre las fuentes, y esto se agote. Pero este cántico dice: Jesucristo, tú eres la fuente de agua viva. Y agua, la natural que tomamos, no es igual al agua de la fuente viva, de la fuente de la vida, que es Jesucristo. Y dice el verso 11:
que esta fuente dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan la sed de los asnos monteses. Entonces esta agua que nace realmente de los arroyos que van por los montes, dice que da de beber a las bestias del campo, terminan con la sed de los asnos monteses, aún los animales de la selva. Y a sus orillas habitan las aves de los cielos. Este es el agua que corre por los montes. Cantan entre las ramas las aves. Él riega los montes desde su aposento. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Entonces, la fuente, los ríos, los riachuelos, lo que nosotros conocemos, Dios los creó para que se sacie. Las aves para que se sacien, los asnos monteses. Entonces los asnos monteses y aún nosotros los seres humanos tomamos de esta agua, de este líquido vital que sirve para el sostenimiento del cuerpo físico, del cuerpo humano. Pero Jesucristo es la fuente de agua viva. Esta agua es otra muy diferente. Que si usted no nace de esta agua viva, usted no tiene ninguna heredad en el cielo, no tiene derecho, porque usted toma de la agua que toman los asnos monteses, usted toma del agua que beben las aves y las bestias del campo, pero Dios para el ser humano, para la criatura, tiene una agua viva, y Jesucristo es ese manantial que todo mundo puede tomar, porque eso nunca tiene fin. Jesucristo es el manantial, Jesucristo es la fuente de agua viva. El que no nace de agua y de espíritu no entrará en el reino de Dios. Entonces estamos dándonos cuenta que fuente es algo que te sustenta. Y en Salmos 114, el verso 7 y 8 dice de la siguiente manera: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. La verdad es que en la presencia de Dios, el Dios de Jacob, en la presencia de Dios, cuando está la presencia de Dios, tiembla la tierra, el cual cambió la peña. Él hizo un cambio, cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de agua. Y en fuente de aguas la roca, porque la roca es Jesucristo. Entonces dice que Él cambió la peña en estanque, Él cambió la peña en estanque de agua, que es la roca, la fuente de agua viva. Jesucristo es la fuente de agua viva para todo aquel que la quiera tomar. Y tiembla la tierra a la presencia de Jehová, el Dios de Jacob. Entonces, cuando la criatura, el ser humano, no conoce que hay un agua viva, solo vive tomando el agua del manantial que toman los asnos monteses, que toman las aves del cielo y los animales del campo. Hoy día Dios quiere que la criatura humana, así como ha sido hecha diferente a imagen y semejanza de Dios, beba del agua, el agua de la vida. ¿Cuál es el agua de la vida? Jesucristo. El agua que yo te daré no tendrás sed jamás, porque el que no ha bebido el agua de la vida, siempre no está estable en ningún lado. Si nosotros queremos una estabilidad para el alma, una estabilidad para el espíritu, y no solo tomamos el agua del cuerpo, tomemos de esa fuente de agua viva que es Jesucristo. Y vamos mirando asimismo qué nos habla de la fuente del libro del profeta Isaías en el capítulo 12, verso 2. Y aquí dice, y lo expresa Isaías: he aquí, Dios es salvación mía. ¿Por qué la humanidad no tiene esa salvación? Como dice Isaías: he aquí, Dios es la salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Isaías comprendió que esa fuente, esa salvación era Dios. Me aseguraré y no temeré. Y esto es lo que cada ser humano debe asegurarse, de que realmente debe de tener esta salvación.
Vea lo que dice: he aquí Dios es salvación mía. Estamos hablando que el ser humano, mientras no tenga una relación con esta fuente que es Jesucristo, este manantial, este estanque, Jesucristo, eres la fuente de agua viva. Aquí habla de otra agua, de la agua viva, no del agua que quita la sed. Y eso debemos estar claros. Y aquí Isaías dice: aquí Dios es salvación mía. Dios no es el Dios de lejos, sino que usted debe considerar que Él lo asegura en su salvación. No temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jah. Mi fortaleza y mi canción es Jehová. Y dice: Jehová, quien ha sido salvación para mí. Aquí lo expresa Isaías cuando él ya ha tenido una relación con la fuente. Él es mi salvación para mí. Y dice el verso 3: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aquí lo expresa Zacarías como agua de la salvación. Y nosotros hemos mezclado nuestros pensamientos, no hemos aprendido a discernir entre el bien y el mal, no tenemos discernimiento entre la mano derecha y la mano izquierda, no tenemos discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y hemos mezclado que el agua de algún envase, el agua del río y donde la tomemos, es el agua de la salvación. Y esa no es el agua de la salvación. Por eso le dice Isaías: Dios mío, tú eres el agua de mi salvación. Tú eres la fuente de mi salvación. Tú eres el manantial de mi salvación. Dios es el que tiene esa agua refrescante para el alma. Esa agua que usted toma, esa agua que usted se baña, esa lo refresca en el momento, lo limpia para tener un cuerpo limpio. Sí, pero no hay un alma limpia. Y dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Hay aguas de fuentes de salvación. Son aguas diferentes a las naturales. Y estas aguas solo están en el trono de Dios y ahora en la fuente, en la roca que es Jesucristo. Y dice el verso 4: diréis en aquel día: cantad a Jehová. Cuando usted recibe el agua de la fuente que es Jesucristo, usted aprende a cantar a Jehová. De otra manera, si usted no tiene esa agua, usted está seco. Usted no puede darle canción. Usted no puede cantar como un salmo, porque esa agua de salvación la tiene solamente en el trono de Dios. Y hoy día, por la medio de la roca que es Jesucristo, la hace llegar hasta todo ser humano. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová. Aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, y recordad que su nombre es engrandecido. ¿Cuándo podemos engrandecer el nombre de Dios? Cuando realmente nosotros hemos sido los que hemos buscado el agua de la vida. Y vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 2, y el verso 13. Y dice la palabra de Dios, diciendo el profeta Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dios lo dice por medio de Jeremías. Es Dios quien le dice a Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Pregúntese usted, ¿cuáles serán esos dos males que hemos hecho? Y es que realmente nosotros leemos la Biblia y no le damos importancia o no buscamos, no escudriñamos para ver qué es lo que nos quiere. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Si usted cree que es pueblo de Dios, si yo soy pueblo de Dios, debo preguntarle a Dios cuáles son esos dos males. Y en este día pregúntese cuáles son esos dos males que ha hecho mi pueblo, dice Dios. Me dejaron. ¿Cuál es el pecado más grande que el ser humano ha hecho? Es abandonar a Dios. Porque el que anda en este camino, dice el mismo libro de Isaías, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué nos extraviamos? ¿Por qué nos perdemos nosotros? Porque me dejaron. Abandonamos a Dios.
Y dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. El ser humano que ha estado caminando, que conoció a Dios, que conoció su palabra y abandona este camino, dejaron la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Que no retienen agua, porque si una cisterna usted la llena, ella vuelve a secarse. Esas son cisternas naturales, pero esta cisterna, este manantial, que es la roca, que sale el agua, que es Jesucristo, y no es un agua natural, sino que Él nos da el agua que nos da vida eterna. Por eso es que Jesucristo, eres la fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva que nos da vida a cada uno de nosotros. Vamos ahora a ver en el libro de Joel, en el capítulo 3 y en el verso 18. Dice, sucederá en aquel tiempo, hay un suceso que viene, que de los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Aquí nos está hablando que en Israel, en Judá, en todos los arroyos, en los collados fluirán leche, fluirá mosto, por todos los arroyos de Judá correrán aguas. En todos los pueblos de la tierra hay aguas para que alimente el ganado, los porcinos, las aves y aún el ser humano, para hacer nuestro aseo personal y para calmar la sed momentánea. Pero dice que en aquel tiempo sucederá que habrá esto. Dice, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Va a correr agua como en todos los pueblos hay ríos. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Es que esta fuente de agua de vida, solamente cuando usted viene a la casa de Jehová, solamente cuando usted se reúne como pueblo de Dios, tiene derecho a beber de la roca que es Jesucristo. Y dice, una fuente de la casa de Jehová, y regaré el valle de Sitín. Y regaré ese valle, regaré ese corazón, regaré esa alma, salvaré, sanaré, libertaré, porque ese es el poder de Dios cuando Él, y saldrá una fuente de la casa de Jehová. La fuente de agua viva no puede encontrarla usted en ningún lugar del mundo, al menos que busque a Jesucristo en cualquier parte del mundo. Usted tiene la fuente de la vida, la fuente que nos lleva a vida eterna. Y vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 4, verso 14, donde vamos a ver desde el 13 lo que Jesús le responde a la mujer samaritana. Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Porque los que bebemos del agua natural, del agua de los arroyos, del agua de los bosques, del agua de las montañas, volverá a tener sed. Esa es un agua natural. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Mas el que bebiere del agua que yo te daré. Mas el que bebe del agua que yo te daré, dice Jesucristo. Jesucristo quiere darnos un agua. Pero usted ha tomado de cualquier agua en este tiempo. Pero el que bebe del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás. ¿Por qué nosotros andamos con hambre, con sed? Nos sentimos perjudicados. Nos sentimos no saciados. Es porque no hemos bebido del agua de la roca. Es porque no hemos tomado de ese manantial que es Jesucristo. Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Porque todo aquel que bebe el agua natural, tal vez horas, minutos y hasta días, pero usted volverá a tener sed. Mas, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré. El que bebe del agua que yo le daré, dice Jesucristo,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Es Jesús el que nos regala la vida eterna. Y nosotros debemos beber, debemos recibir su consejo, debemos tomar su palabra, debemos corregir nuestros caminos. Nosotros podemos seguir utilizando el agua natural, pero en la fuente del agua que salta para vida eterna solamente la da Jesucristo. Por eso en esta historia de la mujer samaritana, ella sacaba agua del pozo de Jacob. Pero cuando Jesucristo se le presentó, le dijo: yo tengo una mejor agua. El agua que tú cargas, el agua que tú trabajas, el agua que tú sacas del pozo profundo, te dará vuelta a sed. Pero el agua que yo te daré no tendrá sed jamás. Hoy día es necesario que nosotros recibamos esa agua que te hace saltar para vida eterna. Hay un agua de salvación, como dice en el libro de Isaías, que ya vimos que Dios tiene el agua de salvación, decía Isaías, y no me apartaré de ti, porque tú me has dado el agua de la salvación. Y por último vamos a mirar en el libro de Apocalipsis capítulo 21 y el verso 6. Y dice el apóstol Juan: y me dijo, hecho está. ¿Quién dijo? Jesucristo. Yo soy Alfa y Omega. Jesucristo es principio y fin, que quiere decir Alfa y Omega. El principio y el fin, al que tuviere sed. Solo al que quiere, el que tiene sed, el que no está contento en la vida, al que sabe que algo le hace falta, que puede tener muchas provisiones de este mundo, pero llega un momento de que su corazón está triste, su alma no encuentra descanso, y Jesús dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué necesita el hombre para ser salvo? ¿Qué necesita el hombre para beber esta agua? Acercarse a Jesucristo, porque dice Jesús: yo le daré gratuitamente. Jesús es el único que nos da gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Si Jesucristo es la fuente, ¿para qué andamos buscando en otro lado? ¿Para qué buscamos en otro depósito? ¿Para qué buscamos en otro manantial? Si Jesucristo es el que nos da el agua de la vida gratuitamente, hoy es día de que usted busque cuanto antes a Jesucristo. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega. Jesucristo dijo: yo soy antes de los ríos, yo soy el que crié los mares. Y cuando está diciendo yo soy Alfa y Omega, yo soy el principio. Y dice: y el fin, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de la vida. Usted no va a encontrar en ningún riachuelo, en ningún manantial, en ningún laboratorio, el agua de la vida. Y esta es la diferencia del cristiano que ha tomado agua de la vida o el que sigue tomando el agua del pozo de Jacob. Y en el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mío. Solo para el que vence. El que venciere, dice, hay que vencer, hay que beber el agua de la vida. El que venciere, el que toma el agua, el que hace como la mujer de flujo de sangre, que venció la dificultad de pasar por el populacho, de pasar por esa procesión, de pasar por ese lugar donde había mucha gente, pero ella quiso tocar el agua de la fuente, porque ahí fue cuando Jesucristo dijo: poder ha salido de mí. El que venciere heredará todas estas cosas, yo seré su Dios y él será mío. Dios está buscando hombres valientes en estos tiempos que se acerquen a la fuente, que se acerquen a la fuente, a la roca que es Jesucristo, porque Él es la fuente de agua, de vida. No es solamente del agua viva, sino de la vida, el agua viva, el agua de la vida, el agua de la salvación, como lo dijo el profeta Isaías. Así que este es tiempo para que usted venza
y herede todas las cosas. ¿Por qué no heredamos las cosas de Dios? Porque usted no ha tomado agua viva. Porque cuando usted toma el agua viva de la fuente de Jesucristo, Él será nuestro Dios y yo seré su hijo. Y el hijo tiene herencia del Padre. Así que yo hoy día bendigo su vida y le recuerdo, Jesucristo es la fuente del agua viva, del agua de la salvación, del agua de la vida. Si usted hoy día corre a buscar esa agua, está dispuesta para usted. No la busque en otro lugar. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Que Dios te bendiga.